Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 14 de junio del año 2018, recibiendo a Carlos Ramela. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ovenir Sartú. Buen día. Y dos invitados. Juan Gavito, que tantas veces nos ha acompañado en esta tertulia. Buen día, Juan. Y Óscar Sarlo, a quien hace tiempo que no teníamos. ¿Qué tal, Óscar? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Completamos entonces una mesa 100% masculina y 100% abogadil. ¿Se dice así? Sí. Leguleya. Se decía. No nos expongas de esa manera. Bueno. No nos discrimines. Sí. No, el término no es discriminar, es Sí, el otro, ¿no? Poner, señalar. Sí, señalar con el dedo, estigmatizar. Estoy estigmatizando la mesa que ahora empieza. Que además es una mesa de tercera edad. Bueno, todavía. Peor, todavía más discriminación, más lo que quieras llamarle, pero. Bueno, con Juan fuimos compañeros de estudio, así que. Desde juristas encabezamos. a picapleitos hay toda una gama de Hay una variedad. calificativos posibles. Bueno. Cada uno dirá en cuál de esas categorías se coloca. Lo bueno es que nadie tiene que criticarnos, nos lo que ocupamos nos colocan nosotros mismos. Sí, dejaron todo abierto, abrieron el paraguas, nadie va a poder decir nada. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Más de 150 trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocuparon ayer los 3 pisos del Ministerio en reclamo de mayor presupuesto para ACE en la próxima rendición de cuentas. El ministro Jorge Basso se vio obligado a alterar la agenda que tenía prevista para dar cabida a la reunión que pedían los empleados movilizados. El episodio ocurrió en medio de un paro de 24 horas que abarcó a médicos y funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El presidente de la Federación de Funcionarios, Martín Pereira, dijo hablando con el diario El País que el anuncio del gobierno a la bancada del Frente Amplio sobre cómo se va a distribuir el gasto adicional es vergonzoso. Si no hay soluciones, va a haber lío grande, advirtió Javier Acosta, otro de los dirigentes del gremio. Carlos quería empezar con este tema, ¿por qué? Sí, me preocupa que en esta situación del país donde unánimemente todos reconocen que hay baja del empleo, baja de la actividad económica en casi todos los rubros, salvo el turismo, una baja muy importante en la inversión, y por otro lado sube el déficit fiscal, sube el desempleo, sube el endeudamiento externo. Y cuando estamos en una situación además de colapso regional, con Argentina y Brasil con grandes problemas, cuando el gobierno, que además no se le puede negar, más allá de otros errores que pueden haber limitado ese beneficio en los últimos años y en los sucesivos gobiernos, le ha dado a los sindicatos en general mejoras reales de los salarios y los ha favorecido de alguna manera, y que ahora incluso tuvo hasta la gentileza, quizás políticamente un poco reprochable, de la rendición de cuentas presentársela antes que nadie al PIT-CNT para explicar las limitaciones que tenía. La respuesta que ha recibido de parte de los sindicatos es una andanada de anuncios de huelgas, paros y ocupaciones, incluso con tono amenazante, porque recién tú te referías a las palabras de un señor Acosta que dice, si no hay soluciones se va a armar un lío bárbaro. Se habla concretamente de una huelga general, esa es la posibilidad que han manejado estos gremios. Y esto pone de manifiesto, más allá de que los sindicatos obviamente tienen un rol, que es bregar por sus derechos y lo de los trabajadores e intentar las mejoras que se puedan lograr, pone de manifiesto cierto egoísmo, cierta falta de solidaridad, porque está bien, uno puede pedir, pero tiene que tener la lógica y la medida de entender que hay situaciones o momentos donde las cosas no pueden ser igual. El gobierno no les está planteando en esta rendición bajar los sueldos, ni siquiera bajar el nivel general de los salarios. Incluso, aunque dicen que no va a haber más gasto, va a haber algún gasto mayor que ya está reconocido. Entonces, actuar de esta manera y poner al país que está con problemas de actividad en una situación en estas próximas semanas de parálisis permanentes, enfrentamientos permanentes y paros permanentes, no parece una actitud constructiva. Y entonces a mí esto me lleva a replantear un poco el rol que están cumpliendo los sindicatos, porque está bien que tienen que defender sus intereses de clase, pero también tienen que pensar en el país, tienen que pensar en los mismos trabajadores que hoy están quedando sin empleo, en una actividad económica que ellos parece que creyeran que es indiferente a todo lo que pasa.
sin entender que la actividad requiere inversión y requiere empresarios, y si se dedican a ahogarlos y a matarlos y a correrlos, bueno, la situación se va a complicar aún más. Entonces, me parece que hay una falta de lógica en el movimiento sindical y de actitud patriótica bastante alarmante. Sí, el tema que plantea Carlos va un poco por ese lado, y me parece que tiene que ver con, claro, esto es una aparición puntual de un problema mucho más general, que es la forma que tiene el sistema político de resolver estas cuestiones. Estamos en torno a una decisión muy importante como es la presupuestal. Entonces el problema es, la decisión sobre el presupuesto se razona de una manera, hay un ámbito realmente racional para discutirlo y poder ver toda la decisión, cómo afecta a todos los sectores, en cuyo caso podríamos ver, bueno, si hay prioridades para tal sector, entonces no puede haber para otros. Ahí es donde se toma conciencia de que la frazada es una sola y que hay que ver cómo se distribuye. Me parece que el modo de discutir que tenemos, donde todo está parcializado y regido por criterios que no ayudan a la racionalidad común, que es, bueno, no se puede tocar lo que ya está conseguido, tenemos que ir de ahí para arriba, no se puede modificar tal o cual cosa, pero sí aumentar, bueno. Todas esas cosas dificultan una visión global de la justicia distributiva, digamos. Y la segunda cosa es que en esos términos, donde ya se ve que todos los intereses están fraccionados en corporaciones, en visiones particularizadas, lo peor es que eso lleva a que el mejor argumento sea la presión, es decir, cierta forma de violencia moral para que se tuerza la decisión que puede estar tomada a otro nivel. Nosotros precisamos en materia presupuestal una visión de conjunto para poder ver las dificultades que tiene o las desigualdades que se están cometiendo en materia presupuestal. Y esto habilita, claro, a que haya algunos grupos que tienen fuerza que puedan presionar sobre esa decisión, y con lo cual se genera más desigualdad todavía. Si tuviéramos la posibilidad de ver la distribución global del gasto público, sobre todo en materia salarial, creo que podríamos darnos cuenta de situaciones realmente indignantes. Pero eso es justamente lo que se esconde para el debate público. Lamentablemente no está arriba de la mesa todo. Un Estado republicano, un Estado democrático, republicano, que fija sus prioridades en el sistema político, debería tener algún tipo de instrumento que diga que no puede haber, por la misma retribución no puede haber diferencias, no puede haber desigualdades tan grandes, no puede ser que cargos o actividades de menor jerarquía ganen más que otras. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hace poco se llamó a concurso para ingresos, el primer escalafón en ciertos organismos del Estado, que entran ganando más que algunos profesionales que ya tienen años en el Estado. Me parece indignante ese tipo de cosas. Y sin embargo, por X razones, supongo que no es por voluntad simplemente, debe haber reglamentos que lo hacen. Entonces tenemos un caos en materia retributiva que alimenta toda la violencia y nos pone en situación muy difícil de responder a esto, porque todo el mundo dice, bueno, si esto es un relajo, yo quiero más también. Acá en este caso lo que está planteada es la equiparación salarial entre el sector público y el privado. Eso es lo que se demanda en estas movilizaciones de estas últimas horas. La dignificación del trabajo expresada a través de la equiparación salarial entre el sector público y el privado. Esa brecha genera, dicen los dirigentes sindicales, condiciones de trabajo desfavorables para funcionarios médicos y no médicos, lo que conlleva un empeoramiento en la calidad de la atención de los usuarios. Está bien, es un criterio. Eso en la salud, pero en la educación piden otras cosas. O sea, hay un cóctel de pedidos, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pero perdón, estaba no, la palabra. Bien. Yo más que referirme o analizar la razón o sin razón de los reclamos, retomaría un poco lo que decía Oscar Salo al principio de su intervención, es decir, la forma en que se reclaman los derechos que se creen tener y de qué manera se presiona a la autoridad. Y voy un poquito más lejos. Cuando el inspector Layera reflotó el término anomia,
que es propio de la sociología, de la ciencia política, o más de la sociología. Mucha gente fue a buscar a ver qué era. Durkheim. Y esto también refleja otra suerte de anomia, que no refiere a un sector marginal o de fuera de la sociedad, sino a esa especie de inconsciencia respecto de la no aplicación del derecho, o no ajustarse al derecho vigente deliberadamente, o porque se cree que eso no importa. Yo creo que estos son funcionarios públicos que no pertenecen al Ministerio de Salud Pública, sino a otro ente descentralizado que es ACE, que no estaban ocupando su lugar de trabajo. Yo creo que la ocupación del lugar de trabajo como extensión del derecho de huelga no vale, pero en este caso seguro no vale. Y le estaban impidiendo al ministro seguir con su agenda, lo estaban forzando a hacer algo que él no tenía previsto, que era atenderlos, y como finalidad última pretenden no solo reivindicaciones salariales, sino cosas que van mucho más allá. Por ejemplo, el cese de las tercerizaciones o una reestructura. Entonces, más allá de la razón o sin razón que se tenga, capaz que son magníficos los proyectos de ese grupo sindical, eso no les compete a ellos, eso le compete en una democracia a la autoridad legítima, que es ACE, donde dicho sea de paso sus compañeros están representados en el directorio, y eventualmente al Poder Ejecutivo. Entonces, esa suerte de presión está legislada y contemplada en nuestro Código Penal. Lo que pasa es que no se usa. El Código Penal previene especialmente la violencia y la ofensa contra la autoridad pública en dos delitos que son el de atentado y el de desacato. Comete atentado usando violencia o amenaza. Yo creo que meterse a la fuerza en un despacho ajeno o en un corredor de un despacho ajeno es violencia, con la finalidad, entre otras, de estorbarle su libre ejercicio. Al ministro le estaban impidiendo hacer lo que tenía que hacer. Pero mira que ayer lo invitaron a almorzar porque la ocupación fue con empanadas. Eso es porque yo ya he dicho en otros programas que esto es un poco al estilo Martín Caradagian. Los oyentes viejos sabrán a qué me refiero las luchas de Titanes del Rin. Pero en puridad estaba pasando eso. Y es un agravante especial la elevación jerárquica del funcionario ofendido. Eso es el delito de atentado, y eventualmente el de desacato es la desobediencia abierta al mandato. Yo supongo que el ministro habrá dado la orden de desalojar y no lo. Entonces, mientras estemos en un país que es muy difícil legislar, pero una vez que tenemos normas, las normas no se cumplen, entonces vamos mal, no vamos bien. En la prensa de esta mañana hay algunas descripciones de cómo ocurrieron las cosas. Primero, lo que hay que tener presente es que la ocupación ocurrió al final de una marcha por 18 de julio y se mandó para dentro del ministerio toda la gente que venía, o buena parte de la gente que venía en esa movilización. Estuvieron allí, dentro del edificio, 5 horas. Se instalaron en todas las plantas. Invadieron con banderas que rozaban los techos del edificio. Colgaron pancartas en ventanas y puertas. Tocaban trompetas, platillos y tambores y gritaban consignas, por ejemplo, arriba los que luchan, huelga, huelga, y otra, gobernante, gobernante, qué contento se te ve, vos cobrás más de 100 palos y yo no llego a fin de mes. Qué cóctel de cosas, ¿no? Digo, esto es bastante expresivo del Uruguay, del estado del Uruguay, ¿no? Por cosas que dijeron los tres compañeros de mesa. Yo quiero, coincidiendo con las cosas que han señalado, con muchas de las cosas que han señalado, lo que quiero decir es que el caso de salud pública hay un problema de caos particular en los temas salariales, en los temas, es decir, es uno de los lugares donde hay inequidades brutales, es decir, arbitrarias además. Yo he llegado por razones profesionales a ir a tratar de indagar cómo se componen los salarios, y es casi, ni los propios funcionarios que lo hacen saben bien, porque si uno mira un recibo de un funcionario de salud pública, gana 3 pesos. Todo el resto son partidas de no sé, que ya nadie sabe ni a qué corresponden. Entonces, de repente tiene esta partida, el otro no la tiene, no se sabe por qué, cuando uno va a averiguar. Es decir, es caótico el tema remuneratorio en salud pública. Y hay una enorme... Cuando hablas de salud pública, ¿hablas de ACE? Hablo de ACE, sí, hablo de ACE. Porque en definitiva son
distintas reparticiones. Sí, bueno, Recién lo marcaba. No, pero me refiero al sistema de salud, perteneciente al Estado, que lo administra ACE, pero digo, más allá de quién lo administre, ¿no? Antes era el ministerio y era el mismo caos. Hay un problema, hay inequidad enorme entre médicos y no médicos, hay diferencias, hay todavía un mecanismo tortuoso que es que hay funcionarios que son dependientes del patronato del psicópata, funcionarios que son dependientes, si son trabajadores privados dentro del sistema público de salud, dependiendo de la comisión de apoyo o del patronato del psicópata. No se sabe por qué ciertas partidas las paga uno y otras partidas las paga ACE. En fin, es un sistema de un desorden y una arbitrariedad brutal. Este problema está en todo el Estado, sí, en general. Pero digo, especialmente en la salud es brutal. Y además está las diferencias entre públicos y privados, pero está bien, digo, podría ocurrir por distintas razones, de repente unos hay un problema también entre las diferencias injustas que hay entre trabajadores públicos y privados en muchos sentidos. Entonces yo digo, esa situación caótica que en toda la administración pública, el primero que lo planteó desde el gobierno fue Jorge Valle, que no pudo tampoco arreglarlo, y los sucesivos gobiernos no han podido o no han querido, o las dos cosas. Entonces, yo creo que a veces falta autoridad moral de parte de los administradores del Estado para poder poner orden, porque cuando tú tenés un sistema de caos absoluto, donde no se es capaz ni siquiera de explicarle a un funcionario por qué gana lo que gana o por qué deja de ganar lo que deja de ganar. Pero ahí, perdón la interrupción, Leonid, si vamos a analizar el tema de la autoridad moral, ya entramos en un terreno de subjetividad. Y yo creo que si no nos atenemos al derecho, estamos fritos, bueno, porque pero lo que para mí puede ser moral, para ti no. No. ¿Entendés? Entonces lo que estamos analizando no es el caos originario, nadie lo discute, sino la forma en que se condujeron en esa instancia los funcionarios. No, pero yo te voy a decir una cosa, me parece que sí es relevante en este sentido, porque yo no te negué que hubiese figuras directivas de repente en alguno de los procederes. Lo que digo es, estoy tratando de hablar de otra cosa, que es cuál es el origen. Y la falta de autoridad moral no es solamente un tema subjetivo, se ve en la conducta de los gobernantes, ¿no? Es decir, porque cuando lo tapa, cuando negocia cuando lo presionan y no, bueno, es porque no se sienten con la legitimidad, con la certeza de su gestión como para ponerse duros, ¿no? En fin, me parece que hay un problema. Es cierto, es periodo presupuestal, es cierto, hay muchas cosas, pero ahí hay un problema que nadie le ha puesto el cascabel al gato, que es, tenemos un Estado que es absolutamente arbitrario. Algunos intentaron, pero con poco éxito. Sí. Y tenemos un Estado que es absolutamente arbitrario en cómo administra sus recursos, genera injusticias enormes. En la salud hay sueldos bajísimos y sueldos altísimos, y nadie sabe bien cómo ni por qué. Sí, la preocupación que yo marcaba hoy se acrecienta en forma importante por algo que no sé si está 100% confirmado, pero anoche en material de apoyo que nos envió la producción de En Perspectiva, el primer punto hacía referencia a que los trabajadores, con sus actos de prepotencia y su ocupación y sus amenazas veladas, habían tenido un primer triunfo. Porque ya ayer mismo las autoridades de salud pública y de economía se comprometieron en una reunión que por eso levantó la ocupación y se hace hoy, a estudiar posibles partidas no gastadas en el ejercicio anterior para atender a algunos de los reclamos. Sí, no sé si esto... Ese es uno de los planteos que hacen los gremios, dicen hay dinero porque no se usó. Bueno, eso es un poco una ficción. Hay contablemente porque está en un rubro, pero la caja está vacía y sobregirada. Ahora, más allá de que pueda haber algún tipo de razón o no, que es muy relativo, lo que me parece un mal síntoma y una muy mala señal es que quien patea la puerta más fuerte, quien grita más fuerte, quien amenaza y quien ocupa,
en 20 minutos consigue una posible vía de solución que se van a reunir hoy a trabajarla a fondo. Creo que es un muy mal antecedente que demuestra que en definitiva la cuestión es animarse a patotear a las autoridades públicas. Sí, está bien. Es el extremo de algo que caracteriza estas épocas de rendición de cuentas y presupuesto. Es el extremo, porque tú lo decís a propósito de una medida que ayer llevó a la ocupación de un ministerio, nada menos, durante 5 horas. Se lleva a cabo una medida de presión de ese tamaño y se consigue cosas. Ahora, también es un hecho que en esta época el que se moviliza consigue algo o tiene más altas probabilidades de conseguir algo. Y ese es un criterio absurdo para la asignación del presupuesto, ¿no? Por supuesto. Pero ¿no? Todavía que están los que se movilizan con alguna base de respeto o sensatez y los que van al extremo. Entonces estamos generando un caos y la ley del más fuerte o de la selva. No podemos. El gobierno que se supone que estudió los números a fondo, que se tuvo que haber imaginado que esta realidad se iba a plantear porque conoce a los sindicatos perfectamente y porque se le aplica aquello de que cría cuervo y te comerán los ojos. Entonces, el gobierno, ¿cómo se quedó en la manga con algo que entregó en 20 minutos? Parece un disparate. Acá está faltando criterio, razonabilidad. Con todo derecho hoy, otro gremio puede decir, bueno, miren, yo no ocupé, pero ocupo mañana. A mí también denme algo. Y así vamos, y así vamos. Ese es el problema, digamos, la lectura que se hace de esto es que presionar, pero no solamente los sindicatos, todo el que presiona, sí. Parecería que, en síntesis, en términos de desarrollar o avanzar hacia una democracia deliberativa, que sería el ideal regulativo al cual tendríamos que avanzar, es decir, donde simplemente aceptemos el mejor argumento y la violencia no es un argumento, la fuerza no debe ser un argumento, porque entonces la fuerza la tienen generalmente las minorías poderosas. Y esto está demostrado que la simple la fuerza no debería ser nunca un buen argumento. Deberíamos exigir razones para hacer esto. Ahora, el sistema no favorece eso, las decisiones de los políticos no favorecen eso. Yo agrego un comentario para picar un poco más la cosa nada más. La oposición va a tener un problema con esto, porque los sectores sindicales que están detrás de estas movilizaciones forman parte del arco opositor, entonces van a tener que tener una estrategia clara de cómo van a convivir con ellos a quienes quieren incorporar al esquema opositor, pero es un problema para todos. Yo no los culpo a los sindicalistas, digo, como bien decía Carlos, todos aprenden de que presionando se consiguen cosas. Y voy a discrepar con esto de entre moral y derecho, yo que soy un defensor de la separación entre moral y derecho. Lo que funciona mal, en todo caso, es que la moral se usa en un sentido tan particular como que cada cual tiene su moral. Bueno, ese no es el sentido de la moral. La moral nos diría, para discutir racionalmente, deberíamos conocer todas las situaciones y tomar una decisión colectiva entre todos, donde podamos sopesar qué va primero. El problema es que como hay una opacidad total con esto, y cada área decide por sí misma, está estudiado de que los privilegios surgieron, no de ahora obviamente, de los que están más cerca del poder político, o sea, ascensoristas del Parlamento, choferes de ministros, y luego de ahí los que están cerca de las cajas del Estado. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas, los funcionarios del Banco Central, es decir, aquellas áreas donde el Estado es sensible y no quiere que se manifiesten, y los sindicatos muchas veces utilizan una suerte, no digo que sea eso, una suerte de chantaje. Si tú no me das lo que te pido, saco los números, saco a relucir. Bueno, en ese esquema no existe moral ninguna, porque la moral debe apelar a criterios universales, digamos, ¿no? Bien. Yo coincido con todo lo que ha dicho Oscar, excepto con lo que refiere a que la decisión la tomamos todos. No, la decisión la toma la autoridad legítima, mal que nos pese, que fue electa a través de un sistema democrático. Entonces, yo puedo discrepar, es más, de hecho, no estoy entre los que votó este gobierno, ni me siento representado por este ministro de Salud Pública, pero por cierto, acato todas y cada una de sus decisiones tomadas en el marco del derecho, y eso deberían hacer todos, incluso los compañeros.
Cuando se dice que estos sindicalistas integran el arco opositor, hay que precisar un poco más. No creo que sean colorados ni blancos ni independientes, por cierto. Y por cierto que seguramente en el balotaje no creo que hayan anulado el voto, creo que más bien deben de haber votado al doctor Vázquez. Entonces yo creo que en ese sentido hay que asumir un poquito las responsabilidades. O venir es un gesto con la cabeza como que no está de acuerdo. No. O hay matices, en fin, ¿qué? Más no, simplemente que no todo, cuando llega el momento, después no todo se divide de hecho hubo una gran cantidad de votos en blanco y anulados, que hablan de que hay muy superior a la habitual, que indica que no todo el mundo hizo esa opción de un lado o del otro, ¿no? Bueno, pero si fuéramos a hacer una estadística, estoy seguro que votaron más para un lado que para otro. Pero ese no es tampoco el punto más importante, sino que el punto es que el gobierno no es un gobierno que se acaba de instalar, es un gobierno que ya va para 15 años. El presidente no es un presidente ajeno a esta temática, es un médico y un actor bastante presente en todas las instancias de salud pública y privada, por lo tanto estos temas creo que los conoce. Entonces yo creo que esa especie de indignación de alguna manera encierra, no sé si consciente o inconscientemente, una frustración, porque evidentemente esta gente esperaba cosas de este gobierno que el gobierno no se las dio. No sé si se las prometió o no, pero suponía que el gobierno iba a actuar de un modo y está actuando de otro. Lo último, Buenir, y cerramos. Sí, simplemente insistir en que acá lo que hay también es una falta de criterio. Óscar lo planteaba, ¿no? Una falta de criterio sobre qué actividades son las que se quiere privilegiar, sobre qué tareas se consideran más necesarias o más esforzadas o más meritorias, es decir, o más necesarias socialmente. Es decir, el mensaje, y en eso creo que Mujica ha tenido fuerte responsabilidad, el mensaje es bueno. El que chilla más cobra más, el que se queda no, y no hay un criterio de distribución, y salud pública es la más fuerte demostración de ese sistema caótico. Eso no es culpa de este gobierno ya, ni de ni del anterior, ni del anterior, es una cosa histórica. Lo que es inadmisible es que no se haya podido resolver. Eso es. ¿Qué te quedaba, Óscar? Me decía fuera de micrófonos. Una frase en el final. Sí, en toda esta me flotaba en mi cabeza que cuando se decía que no se pudo y no se podrá, creo que, bueno, no se puede ser tan pesimista, porque hubo un intento en un periodo del Frente, en la gestión de Conrado Ramos en OPP, que intentó diseñar un cambio que llevara a empezar a tratar con criterios igualitarios, que es lo que corresponde a un gobierno de izquierda, un tratamiento igualitario en materia salarial, en la escala de la categorización de trabajadores y salarios en el Estado, y bueno, saltó, digamos, el propio Frente Amplio no hubo acuerdo para que mantuviera y saltó ese proyecto, terminó, ¿no? Ya volvemos, ya sigue la mesa de este jueves.